Muy buenas, soy José Ruiz Espinosa, profesor de Derecho Mercantil y responsable del área de entorno jurídico y de la empresa. Aquí tenemos un breve esquema, aunque está en inglés, pero muestra de alguna manera en el ámbito en el que nos movemos. Agencia, contrato de agencia, sociedad anónima, disolución, liquidación, todo está interconectado y de alguna manera pues tenemos que tener un conocimiento amplio en el mundo en el que nos movemos. Estamos en sede mercantil, en el ámbito empresarial y bueno, pues de alguna manera tenemos que estar entendiendo realmente qué es lo que está sucediendo en el ámbito de la empresa y para ello pues bueno, tener un esquema muy sencillo y pese a que esté en inglés, pues bueno, si es de alguna ayuda, bienvenido sea. Como parte introductoria, debemos de destacar que el sistema político donde rige la norma, que estamos en un sistema de derecho, un Estado de Derecho, cuya base es el sistema constitucional de 1978, en la que el jefe del Estado, del Reino de España, porque es un reino, no es una república, está organizado en comunidades autónomas y en ciudades autónomas como Melilla y Ceuta. El Parlamento, también conocido como las Cortes, pues es bicameral. Las democracias consolidadas generalmente suele haber dos cámaras. El Congreso tiene 350 miembros y 280 el Senado, aunque de alguna manera, aunque el Senado vetase alguna ley, puede ser devuelta al Congreso y el Congreso aprobarla en última instancia, con lo cual la última palabra siempre la tiene el Congreso. El Poder Ejecutivo, también entendida como administración, cuya cabeza la ostenta el presidente del Gobierno, siempre está bajo la tutela y el control de los jueces y tribunales. Por eso entendemos que estamos ante un Estado de Derecho. Realmente todas las decisiones administrativas tienen una cierta discrecionalidad, pero están sujetas a la ley. Y en última instancia quien interpreta las leyes y determina si algo es legal o no son los jueces y tribunales. Decíamos que la primacía de la ley en el Estado de Derecho es lo que determina nuestro Estado. Y las fuentes, o sea, la aplicación de la norma, está determinado en un aspecto muy claro. En primer lugar tenemos la ley. Esto no siempre ha sido así. Y en el ámbito mercantil veremos que hay ciertas diferencias. En primer lugar tenemos la ley, en el segundo la costumbre y en tercero los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales? Por empezar por la cuestión quizá más abstracta. Los principios generales es, haciendo una analogía, el cemento que va a propiciar que un edificio se sostenga. Los ladrillos serían las normas, las leyes, y los principios generales dan cohesión a dichas normas. La legislación en el ámbito privado y público podía ser una disociación o un esquema básico en el cual nos vamos a situar. Si bien es cierto que nosotros vamos a estar en sede de derecho privado, más concretamente en derecho mercantil, que es el derecho también conocido por otros o también nombrado como derecho empresarial. El derecho civil pues regula las relaciones privadas entre las personas. Un contrato de arrendamientos urbanos está regulado por el Código Civil y es un contrato civil, se entiende. El derecho mercantil es muy similar, aunque tiene ciertas diferencias. Para empezar, las fuentes son distintas. En primer lugar, la ley mercantil establece su primacía. Podemos poner ejemplos. La ley de sociedades de capital pues, va a regular toda la constitución de una sociedad anónima, una limitada. Pero hemos de tener en cuenta que la costumbre juega un papel de suma importancia. Cuando nace el derecho mercantil, conocido como usus mercatorum, en el siglo XI, el apogeo de los comerciantes, ciudades como Barcelona, Marsella, la Liga Hanseática, entiéndase Liga Hanseática como las ciudades del Báltico y el norte de Alemania, pues el uso tenía una gran preponderancia y una gran importancia.
siguiendo el esquema que tenemos en sede mercantil, ley mercantil, costumbre que ya la hemos citado, y el derecho mercantil con carácter subsidiario. Estas fuentes del derecho mercantil van a regular los contratos mercantiles. Abordaremos ahora la cuestión de las sociedades. Las sociedades no dejan de ser contratos. Ahora abordaremos esta cuestión ulteriormente. También hemos de citar como derecho público, pues bueno, contratos administrativos. Derecho público es más amplio. El derecho público incorpora cuestiones como el derecho tributario, las cuestiones fiscales, que son de suma importancia, pero nosotros nos vamos a interesar básicamente en el derecho privado. El derecho administrativo es radicalmente distinto y no lo vamos a abordar en esta clase. La legislación privada, como hemos dicho anteriormente, está regulada por el derecho mercantil o civil. Es cierto que la ley de sociedades de capital es la norma más importante, o una de las más importantes, para la regulación de las sociedades. Pero no podemos dejar de lado lo que es el Código de Comercio. El Código de Comercio está promulgado en 1885. Se especula con que en esta legislatura o en la próxima puede que haya una derogación de dicha ley y una refundición de un gran calado, pero todavía no se ha dado. Por lo tanto, el Código de Comercio es una norma a tener en cuenta. En sede de derecho civil, pues el Código Civil, también conocido como Código de Napoleón de 1889, es una norma importante que va a regular el tráfico de las personas físicas, también algún tipo de personas jurídicas, pero que no vamos a entrar a valorar. En la Unión Europea tenemos ciertas normas que hemos de nombrar. Tenemos tratados, tenemos reglas, directivas, reglamentos y decisiones. Posteriormente trataremos alguna de ellas. Los tratados internacionales pues son convenios, acuerdos firmados entre Estados. Esto generalmente es entendido como derecho internacional público. En el ámbito en español pues tenemos como tres grandes bloques, ¿no? Regional, donde están ubicadas las comunidades autónomas, donde están los estatutos de autonomía, las leyes básicas y, en virtud de esa jerarquía, pues reglamentos que tienen una jerarquía inferior a la ley. En ámbito local, pues las ordenanzas municipales y los bandos dictados por los alcaldes. Y en el ámbito nacional, pues las leyes orgánicas y otras leyes básicas que, bueno, pues podían mostrarnos lo que es básicamente el organigrama de nuestro Estado de Derecho. Para resumir la cuestión europea, pues tenemos tratados y reglamentos que van a establecer las normas de juego dentro de la Unión Europea. El reglamento es un acto legislativo que tiene lo que se llama eficacia directa, es decir, todos los países de la Unión Europea tienen la obligación de cumplir dicho reglamento. Las directivas tienen algo distinto en este sentido. Las directivas, digamos que es una norma que establece la Unión Europea para que los Estados desarrollen las normas conforme a los criterios que determina la Unión. No tienen el principio de eficacia directa y determinan a los Estados, en el caso de España, pues que legislen en un determinado sentido. Y las decisiones, bueno, también tienen unas características especiales y van dirigidas a un país en concreto y vinculan a ese país directamente. En la parte izquierda tenemos distintos tratados importantes que han dado cohesión a lo que conocemos como la Unión Europea. Para finalizar, hagamos una revisión sencilla de la materia en sede mercantil,
concretamente en sede de sociedades, la norma más importante va a ser la Ley de Sociedades de Capital, también conocida como Real Decreto Legislativo 1/2010, que va a regular, pues, básicamente el 93% de las sociedades son limitadas en España, el resto son anónimas y en menor medida sociedad anónima y limitada de nueva empresa. También debemos de mencionar legislación complementaria, como es el reglamento del registro mercantil. La propia palabra dice que es un reglamento, no es una disposición normativa con rango de ley. La ley de modificaciones estructurales y que va a determinar cuando haya una transformación de una sociedad, cuando haya una fusión, una escisión, todo esto está regulado por la ley de modificaciones estructurales. Es muy importante y no está incluida dentro de la ley de sociedades de capital. También el Código de Comercio, pese a su longevidad, pues tiene más de 130 años, es una norma muy importante. Y en último lugar, la Ley de Sociedades Profesionales, también para aquellas personas que se dediquen, pues, a prestar sus servicios, pueden constituir dichas sociedades y son de suma importancia. Por lo demás, pues la próxima clase seguiremos. Muchas gracias.